sanar a personas por las que oraba. Ayudó a repartir el pan para alimentar a los 5.000 y nuevamente con los 4.000. Peter era un creyente tan sólido como tú podrías ser. Puedes imaginar lo que debe haber sentido cuando Jesús le dio un vistazo al futuro. Supongamos que Jesús te dijera: me vas a fallar miserablemente, pero estoy orando para que lo superes y animes a los que te rodean. ¿Cómo te sentirías al recibir ese aviso del futuro? Eso es más o menos lo que Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos cuando les dijo: todos ustedes caerán por mi culpa. Pedro respondió: Señor, haré cualquier cosa para no fallarte. Estoy listo para ir a prisión, y estoy listo para morir por ti si es necesario. Peter quiso decir cada palabra. Sin embargo, Jesús no quedó impresionado. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes de que el gallo cante hoy, negarás 3 veces que me conoces. Jesús no solo está diciendo el futuro, está diciendo que esto va a suceder hoy. Pedro estaba decidido a probar que Jesús estaba equivocado acerca de él. Sin embargo, su confianza está arraigada en su fe en su propio poder y logros. Después de todo lo que había visto y experimentado con Jesús, no había manera de que pudiera negar a Jesús. Básicamente era el líder del grupo. Cada vez que ignoramos las advertencias en la palabra de Dios, estamos confiando en nuestra propia fuerza y preparándonos para el fracaso. Jesús le había dicho a Pedro: necesitas oración de mi parte por ti. Peter básicamente había dicho: tengo esto. Mucho más tarde esa noche, los soldados y la turba entraron en el jardín para arrestar a Jesús. Cuando Pedro reconoció lo que iba a suceder, lo vio como una oportunidad para demostrarle a Jesús cuán fuerte era su lealtad. Los otros discípulos lo verían dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a Jesús. Bajaría como mártir si fuera necesario. Los discípulos tenían 2 espadas con ellos y Pedro agarró una de ellas. Cargó contra la multitud y le cortó una oreja al siervo del sumo sacerdote. Peter iba por la cabeza. Él estaba todo dentro. Pedro pensó que esto inspiraría a los otros discípulos a actuar y que Jesús estaría complacido con su devoción. En cambio, Jesús grita: no más de esto. El hombre que ha estado gritando sobre su oído, se sorprende cuando Jesús toma la oreja y sana al hombre en el acto. Lo sorprendente es que Jesús se negó a pelear o defenderse y se dejó llevar por la turba para ser juzgado por las autoridades. Esto no era lo que Peter había esperado. Bueno, Pedro había demostrado estar dispuesto a ser arrestado e incluso a morir por Jesús. Los otros discípulos habían sido testigos de su valentía. Ahora deberían entender por qué Jesús había cambiado su nombre de Simón a Pedro, que significa la roca. Mientras 10 de los otros discípulos echaban a correr, Pedro quería ver qué le iba a pasar a Jesús. Fue lo suficientemente valiente como para seguir a la multitud a donde Jesús estaba siendo llevado. Ahora está solo mirando a Jesús desde la distancia. Hace frío afuera y él trata de calentarse con un fuego que un grupo de personas ya había encendido. El sol aún no ha salido, por lo que todavía era un poco difícil ver caras en la oscuridad, incluso con el fuego. Pedro todavía no entiende por qué Jesús no había dado mucha pelea. Cuando pensamos que Dios no ha actuado de la manera que pensamos que debería hacerlo, se abre una grieta en nuestra armadura espiritual para que Satanás nos hable. Especialmente cuando estamos lejos de otros creyentes. Mientras se calienta en el fuego tratando de ver qué le está pasando a Jesús en su juicio, no sabe que alguien lo está mirando para ponerlo a prueba. En Lucas 22, 56 dice: 56 Una criada lo vio sentado allí a la luz del fuego. Ella lo miró de cerca y dijo: este hombre estaba con él. Quizás esta sirvienta había visto a Pedro al frente de la multitud el domingo de Ramos cuando Jesús entró cabalgando a Jerusalén. Tal vez ella estaba allí en una de las sesiones de enseñanza de Jesús y Pedro estaba al frente con Jesús. Tal vez ella era solo una de esas personas a las que les gusta agitar a los demás. Es una de las primeras seguidoras del movimiento Cancel Culture. Ella quiere que Pedro sea cancelado no por ningún cargo particular que tenga contra él, sino porque lo había visto con Jesús en algún momento en el pasado. Pedro no se da cuenta de que su declaración no es solo un ataque contra él, sino una acusación contra Jesús. Ella está diciendo: porque Jesús está equivocado, cualquier persona asociada con él también está equivocada.
Muchos de nosotros no reconocemos el deseo de nuestra sociedad de anular a Jesús y la palabra de Dios cuando obstaculiza nuestra libertad de hacer lo que nos plazca. Al igual que Peter, tratamos de rechazar el ataque como algo que no debe tomarse demasiado en serio. Entonces Peter lo niega en voz baja y dice: «Mujer, no lo conozco». Su declaración fue similar a mi negación en ese viaje a la universidad. Solo estaba tratando de pasar desapercibido. Peter solo está tratando de pasar desapercibido para mantenerse caliente. Hay un área en la que estás negando a Jesús solo para mezclarte y ser parte del grupo. Creo que mucho del cuerpo de Cristo hoy en día quiere mezclarse y quedarse solo en lugar de permanecer firme en Jesucristo. Pero mezclarse no impide que lleguen los ataques porque solo podemos servir a un Señor y un Maestro. Un poco más tarde, alguien más lo vio y le dijo: «Tú también eres uno de ellos». Peter había sido tan audaz y valiente cuando tenía una audiencia que lo apoyaba allí en el jardín cuando otros podían ver la posición que estaba tomando. Pero no hay rostros amistosos en esta multitud. ¿Quién va a ser ahora que está solo? No ora sobre lo que debe hacer o lo que debe decir. Quiere protegerse a sí mismo, por lo que las palabras se le escaparon antes de que se diera cuenta. «Hombre, no lo soy», respondió Pedro. ¿Alguna vez has estado en ese lugar, donde solo una mentira rápida te hará ganar algo de tiempo y lo dijiste antes de darte cuenta? Pero te arrepentiste después. Peter se siente demasiado cómodo con la multitud y comienza a hablarles. Sus propios labios lo traicionan porque Pedro es del norte de Galilea. La gente del sur de Jerusalén puede detectar ese acento norteño en su voz. Entonces, aproximadamente una hora después, otra persona afirmó en el versículo 59. Ciertamente este estaba con él porque es Galileo. Todos sabían de dónde era Jesús. Pedro ciertamente era del mismo lugar. El Evangelio de Juan nos dice que la tercera acusación vino de una persona que había estado allí en el jardín esa noche y era pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja. Ahora Peter está investigando posibles cargos de agresión e intento de asesinato. Este tercer testigo es muy creíble en el sentido de que no olvidas el aspecto de una persona que intentó matar a un familiar tuyo unas horas antes. El plan de Peter de volver a encajar entre la multitud no está funcionando como lo planeó. ¿Alguna vez un plan fallido te ha metido en un problema mayor? Cuando eres un seguidor de Jesucristo, simplemente no puedes volver a encajar en la forma en que el mundo hace las cosas. Tu apego a Cristo se va a manifestar a los demás. El Espíritu Santo en ti hará que hagas algo que demuestre que has estado con Jesús. Peter sabe que está resbalando pero no sale de su entorno. Es una pena que nunca haya escuchado la canción de Kenny Rogers: tienes que saber cuándo sostenerlos, saber cuándo doblarlos, saber cuándo alejarte y saber cuándo correr. Era hora de que se alejara y corriera. ¿Está el Espíritu tratando de hacer que algunos de nosotros nos alejemos o huyamos de algo o alguien para que podamos mantener nuestro caminar con Jesucristo? Como Pedro, todavía puedes ver a Jesús a la distancia, pero no reconoces que estás en juicio. El Jesús que Pedro ve a la distancia no se parece mucho al Jesús que entró triunfalmente en Jerusalén hace unos días. No se parece al que ordenó al viento y a las olas que se detuvieran, y se detuvieron. Simplemente parece un hombre atado con cuerdas que está despeinado y no ha dormido en toda la noche. Entonces, esta vez, ahora que enfrenta posibles cargos criminales, Peter es más audaz que nunca en su afirmación y negación. «Hombre, no sé de qué estás hablando». Mateo nos dice que Pedro fue tan lejos como para invocar maldiciones y les juró: «No conozco al hombre». Era como si Pedro estuviera diciendo: «Si estoy mintiendo, que Dios me mate. No conozco al hombre». Por un breve momento Peter sintió una sensación de alivio porque parecía que habían aceptado su farol, hasta que escuchó el canto del gallo. Allí estaba Jesús de pie ante los principales sacerdotes siendo acusado falsamente de toda clase de crímenes contra Dios. Él sabe que este juicio es una farsa y fue solo un pretexto para llevarlo ante Pilato para que pudiera ser ejecutado. Pero incluso con todo esto en su mente, quería que Peter supiera que incluso en su situación hostil entre la multitud, no se había olvidado de él. Entonces Jesús aparta la cabeza de sus acusadores y mira directamente a Pedro. El Espíritu Santo todavía está obrando en el corazón de Pedro y cuando sus ojos se encuentran con los ojos de Jesús tiene un flashback. Puede escuchar las palabras de Jesús mientras brotaban de los labios de Jesús.
Antes de que el gallo cante hoy, me repudiarás 3 veces. Pedro se dio cuenta de que Jesús tenía razón. Había fracasado miserablemente. Ahora entendía por qué Jesús estaba orando por él. Sin embargo, Jesús no se había dado por vencido porque en su oración había dicho, y cuando te vuelvas, fortalece a tus hermanos. Creo que Pedro estaba tan abrumado por el amor que Jesús tenía por él en este momento. Aquí Jesús se enfrentaba a una prueba que lo llevaría a la muerte, pero quería que Pedro supiera que todavía estaba con él con solo esa mirada. Creo que una de las razones por las que Jesús inmediatamente sanó la oreja del hombre cortado por Pedro fue para asegurarse de que Pedro no fuera arrestado y encarcelado. Los planes de Jesús para Pedro después de la resurrección no incluían a Pedro sentado en la cárcel por cargos de asalto o intento de asesinato. Las Escrituras nos dicen que Pedro hizo algo que creo que fue muy valiente. Pedro salió y lloró amargamente. No le importaba quién estaba mirando o qué otras acusaciones se harían. El amor de Jesús lo llevó al lugar del arrepentimiento para que pudiera ser restaurado. Fue lo suficientemente valiente como para enfrentar sus fracasos y admitir que necesitaba a Dios para su futuro en la vida. ¿Entiendes la profundidad del amor que Jesús tiene por ti? Jesús ha mirado hacia nuestro futuro y ha visto nuestros fracasos que se avecinan y ya está orando para que retrocedamos, para que podamos fortalecer a otros. Puede que hoy estés en un lugar en el que nunca pensaste que estarías, pero quiero que sepas que Dios no se ha dado por vencido contigo. Tenemos esta promesa de la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús nos ve a todos justo donde estamos hoy. No estés tan seguro de que lo que Dios dice nunca te puede pasar a ti. Peter cometió el error de pensar que podía manejar su situación en su propia. Dios quiere habitar dentro de nosotros con el Espíritu Santo para que podamos manejar la vida a través de la fuerza que Él proporciona. No tenemos que hacer la vida por nuestra cuenta. Lo más valiente que puedes hacer es humillarte ante Dios y orar honestamente: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ninguna falla o error es irreparable. El remordimiento no tiene que ser la última palabra. Jesús ofrece perdón, fuerza renovada y poder para vivir de nuevo. Jesús puede obrar el milagro que tu vida necesita. Invítalo a tu situación y pon tu fe y confianza en Él. Ahora más que nunca necesitamos tomar una posición por Cristo. Recientemente, un jugador de hockey profesional de la Liga Nacional de Hockey de los San Jose Sharks se negó a usar una camiseta de calentamiento con el mensaje LGBTQ en una noche del orgullo gay en un partido de hockey. Era el portero del equipo y su nombre era James Reimer. Dio esta declaración por su negativa a ponerse la camiseta. Durante los 13 años de mi carrera en la NHL, he sido cristiano, no solo en el título, sino en la forma en que elijo vivir mi vida todos los días. Tengo una fe personal en Jesucristo, quien murió en la cruz por mis pecados y, en respuesta, me pide que los ame a todos y los sigan, dijo a través de la cuenta de Twitter del equipo. No tengo odio en mi corazón por nadie, y siempre me he esforzado por tratar a todos los que me encuentro con respeto y amabilidad. En este caso específico, elijo no respaldar algo que va en contra de mis convicciones personales que se basan en la Biblia, la máxima autoridad en mi vida. Este sermón trata sobre las 3 negaciones de Jesús por parte de Pedro y lo fácil que puede llegar a ser para nosotros negar a Cristo al querer encajar con la multitud que nos rodea. Más que nunca, los creyentes deben negarse a comprometer su fe. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Posada de Jesús. By John Singarayar SVD. Sumari. Jueves Santo. Posada de Jesús. Sagrada Escritura. Éxodo 12, 1 a 8. Éxodo 12, 11 a 14. 1 Corintios 11, 23 a 26. Juan 13, 1 a 15. Reflexión. Queridos hermanos y hermanas, la vida es difícil para todos, incluido Jesús, que vivió en Palestina. Anhelamos que alguien nos masajee los pies y nos relaje quitándonos el cansancio del viaje. También hay muchas formas viables en el mundo moderno. Pero, aquellos días de Jesús no eran los mismos. El medio de transporte popular eran sus pies. La gente caminaba largas distancias por caminos ásperos y polvorientos para ir de un lugar a otro. Los viajeros a menudo llegaban a su destino con dolor en los pies.
Como muestra de hospitalidad, el anfitrión se aseguraría de que a sus invitados se les diera un masaje tibio en los pies como una forma de aliviar sus dolores y molestias lavándose los pies.